Buenos días para todos los asistentes a la jornada académica de la Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación en la jornada matutina. Hoy es jueves 12 de octubre de 2023. Nos hemos referido en el día de hoy como tema de análisis en la emisión 428, una masacre perpetrada por las FARC en el departamento de Norte de Santander, en un sitio conocido como Villacaro. Esta masacre ocurrió en una emboscada cometida por las FARC contra soldados de la brigada número 30 que se encontraban en funciones de patrullaje y control de área en desarrollo de la estrategia de seguridad democrática durante la primera parte del segundo periodo de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Y tenía como objeto pues presionar la liberación de los secuestrados a cambio del intercambio humanitario o buscando en respuesta que se hiciera el intercambio humanitario. Estos hechos ocurrieron durante un patrullaje de los soldados que fueron sorprendidos en esta región. Mi coronel Saldaña, ¿tiene algún comentario al respecto o seguimos? Pues, mi coronel, quiero hacerle unas preguntas relacionadas con el episodio. Adelante, mi coronel. ¿Podríamos tener un panorama descriptivo de la permanente actividad de células terroristas en este departamento, en particular en el convulso sector rural de los municipios de Ábrego y Villacaro, en límites fronterizos con Venezuela? Sí, mi coronel, claro que sí, mi coronel. Tenemos aquí el mapa que estamos observando en pantalla, mapa del departamento de Norte de Santander, eh, en el cual se nota por su geografía que es el lugar ideal para que las guerrillas se desarrollen allá, porque todo el occidente del departamento, el centro del departamento y el sur del departamento son prácticamente montañosos. Está toda la cordillera oriental en su ramificación más intensa y extensa, esparcida por el territorio de este eh, hermoso rincón de la geografía colombiana. Eso nos indica que para lado y lado de la cordillera descienden una cantidad de ríos, de cursos de agua, que tiene distintos pisos térmicos, como lo vemos por los colores más oscuros, entre más oscuro más alto, que tiene desde clima de páramo hasta temperaturas muy fuertes a la altura del nivel del mar, con selva tropical, que se pueden cultivar prácticamente todos los productos de los diferentes climas que genera nuestra hermosa patria, y que tiene además dentro de su contexto a, a comunidades indígenas que habitan en los 5 municipios. Como si fuera poco, esto es un departamento con límites internacionales con la República de Venezuela y con producción petrolera. Y aquí lo vemos en el mapa, una gran cantidad de municipios, todos, como es la tradición de nuestra geografía y de nuestro desarrollo geohumano en Colombia, que a la vez es geopolítico, geoestratégico y geoeconómico, con poblaciones todas asentadas sobre la cordillera, y vemos unas características muy especiales que nos va llamando la atención. Los mismos ríos que en este sector del país corren en 45 grados dentro de Colombia y luego giran como el río Catatumbo, giran a 90 grados sobre el territorio venezolano para salir al mar. Tienen otras formaciones diferentes a las que hemos visto
en los demás departamentos. Entonces vemos que los municipios del norte, del departamento norte de Santander, son casi sobre 10 a 15 grados en relación con el eje terrestre. Que el departamento, el municipio de Ocaña, que es el más conocido al occidente, está prácticamente a 0 grados o a 360 grados, depende de cómo se mide. Igual está Ábrego, igual está La Esperanza y Cáchira y Sardinata y Bucarica. Y luego al sur, como si fuera una condición especial, vuelve y se inclina a 45 grados siguiendo los ejes de los ríos, y otros vuelven a los 90 grados y finalmente se mantienen 90 grados. Esto parece como un hecho curioso, pero significa que la geografía de esta región, como si Dios la hubiera hecho así, para hacerla tan compleja en el desarrollo de la interacción social, ha incidido en todos estos fenómenos de violencia y de problemáticas que atañen a Colombia, a Venezuela y a los departamentos de norte de Santander, Santander y Cesar. Eso explicaría un poco por qué esa larga historia de conflictividad, ya que inclusive hay un detalle que muy pocas personas conocen. El primer departamento que cultivó café fue precisamente el departamento de Santander. Entonces, mi coronel a Saldaña, aquí hay tema interesantísimo del que poco le ponemos cuidado en nuestro país porque como ni siquiera conocemos la geografía, ¿qué vamos a entender todos estos fenómenos? Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, siguiendo con la lógica del análisis geopolítico ya esbozado, podríamos evaluar desde las ópticas estratégicas y tácticas las razones por las cuales los grupos narcoterroristas colombianos, sin excepción, han buscado ejercer control coactivo sobre esa parte del país que articula un importante tramo de la frontera de Colombia con Venezuela. Mi coronel, a esas condiciones generales geopolíticas que usted menciona y que le acabamos de agregar, comencemos por mirarle la geografía. Y es que la geografía sí que es compleja, pero qué hermosa que es allá en esa región. Vemos que en la parte izquierda está uno de los páramos que tiene norte de Santander, alturas de más de 4.000 metros prácticamente, con mucho frailejón y mucha agua, que es nuestra gran riqueza, que no sabemos lo que tenemos los colombianos. Pero vemos que inmediatamente al bajar el territorio o la forma como ha construido el hombre buscando donde mejor se le acomoda, inmediatamente genera una afectación terrible y que el terreno, el suelo, para ser más específicos, tiene mucho limo, se nota aquí que es demasiado fino y a la vez tiene mucha roca, y eso pues dicen los especialistas, los geólogos, que es el reflejo de que somos un continente joven que todavía falta, que le falta su 1.000.000 de años o más para que se consoliden mejor los territorios, los pisos, los suelos. Y vemos aquí, esta es una obra de los ingenieros militares ayudando a la comunidad, de los tantos trabajos que hace el Ejército Nacional, olvidados en una región afectada precisamente por eso, por los limos, porque es que no es suelo estable. Y viene la quebrada, que la naturaleza pues ella abre paso por donde sea, y con el daño que ha hecho el hombre, que aquí lo vemos gráfico, la deforestación pues se destruye. Y aquí vemos otro gran problema, que además de estar deforestada la parte de la falda, está construido el poblado sobre el pie de la cordillera o el pie del cerro, dando posibilidades a que se inunde, como en efecto ocurre permanentemente, el municipio de Villacaro, y para que al final no haya sino problemas porque esa deforestación más el ciclo normal que tiene la naturaleza conduce a este tipo de desastres, pero es por el problema de los suelos, del piso. Y eso aumenta la actividad delincuencial por múltiples razones, que es la pregunta específica que hace mi coronel. ¿Cómo o por qué tiene una importancia geoestratégica para las distintas guerrillas? Es que al mirar aquí la infografía de la parte superior derecha, vemos que el departamento está enclavado en un lugar súper estratégico y que este río, el Catatumbo,
juega un papel mucho más estratégico porque va a terminar en el Golfo de Maracaibo, que debería ser territorio colombiano, pero gracias a la genialidad de nuestros negociadores internacionales lo perdimos. Porque, por ejemplo, no, nada más mirar que estos dos ríos forman aquí una proyección en profundidad, lo lógico es que no existiera esta línea recta que no tiene ninguna explicación y que Colombia llegara hasta allá, por lo menos ahí, por no alargar. Pero si se le une este otro río, pues indica que el territorio colombiano ha debido llegar allá y no estas líneas rectas sobre terrenos tan difíciles como lo vemos aquí, que son de selva tropical. Igual, si esta región es petrolera, quiere decir que la que está al frente también, entonces aquí tendríamos más recursos petroleros y más posibilidad de desarrollo. Pero ya está así. ¿Y eso qué significa en el tema de la violencia o de las guerrillas? Pues que siguiendo el eje de la cordillera oriental, en los municipios del Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú, que van más o menos paralelos, se ve, se facilita que la guerrilla o baje al Cesar y pueda llegar inclusive hasta Curumaní, y de Curumaní a Valledupar y es un paso, o que baje al sur de Bolívar y ya está en la serranía de San Lucas, o que baje a Santander y está en el centro del país, puede llegar hasta Boyacá y Cundinamarca, o que se proyecte hacia el suroriente del departamento y esté en el norte de Boyacá y a un paso de Arauca, como lo hemos visto. Pero además cuenta con que la frontera es amplia, extensa y no controlada por ninguno de los dos países. En particular, estas zonas rectas de Toledo y al sur, o de Tibú al norte, que son zonas rectas imaginarias dentro de la selva. Pero por los ríos se mueve mucho actividad legal e ilegal, y los delincuentes de ambos países pasan como Pedro por su casa en esa zona. Entonces, esa geografía, esa ubicación, esas condiciones geológicas, esa situación en que vive la gente, y fuera de eso, eh, la maldición petrolera, porque dicen los estudiosos del tema petrolero que donde ha aparecido petróleo siempre se ha convertido es en una maldición, en un desarrollo, ha afectado también la tranquilidad de la región. Ese sería el contexto, mi coronel. Gracias, mi coronel. Por favor, ¿cómo favoreció el régimen procastrista de Hugo Chávez a las narcoguerrillas colombianas en la frontera colombo-venezolana? Mi coronel, es que es muy sencillo. Hugo Chávez era un miembro del Partido Comunista Venezolano. Desde joven se infiltró en la Fuerza Armada Venezolana y llevaba una tarea que se la dirigían los estrategas del Partido Comunista Venezolano, los que han sido los jefes de Bandera Rosa, de Bandera Roja y de otros grupos subversivos que hubo en los años 60 en Venezuela. Y esos sujetos, como todos los comunistas viudos de poder que no pudieron en un intento, pensaron en un proyecto que no fue solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, que era infiltrar miembros del Partido Comunista a que se destacaran dentro de las fuerzas militares y fueran haciendo carrera como personas muy conocidas por algunas cualidades que tuvieran y fueran sembrando la semilla del comunismo. Entonces Chávez pues no tenía muchas neuronas, pero sí tenía mucha habilidad histriónica. Ese sujeto hubiera podido ser un buen artista de circo, un buen comediante, un buen actor de telenovelas, porque fingía con mucha facilidad y asumía unas actitudes como histriónicas en todo lo que realizaba. Entonces él, cuando intentó el golpe, no pudo, pero él estaba en perfecta coordinación con las FARC, el ELN y el M-19 en Colombia. Por eso es que era tan amigo de Petro. Él estaba pensando en tomarse el poder en Venezuela y darle de una vez estatus de beligerancia a las FARC y al ELN en Colombia, para que ya no fueran vistos como grupos terroristas, sino ejércitos en rebeldía con el apoyo del Estado de Venezuela. O sea, él pensaba declararle una guerra prácticamente a Colombia. Como no lo pudo, entonces se dedicó a promover las guerrillas
y a mantener siempre la doble moral de que él era facilitador de paz de Colombia y que él estaba dedicado era a convencer a las guerrillas que entraran por la parte política porque la parte armada no había funcionado, pero eso es mentira. Él estaba era promoviendo la parte armada y la prueba es que en los computadores de Raúl Reyes se le encontraron comprometedores mensajes en los cuales le entrega 300 millones de dólares a las FARC y le nombra a una cantidad de bandidos de esos que ahora son dirigentes políticos de Venezuela, entre ellos en Rodríguez Chacín, para que sean los coordinadores de todo lo que necesite la guerrilla. Y a la vez les facilita todos los medios para que vayan y vengan a Cuba, como montarse en una flota bolivariana y viajar de Bogotá a Soacha y de Soacha a Bogotá todos los días. Entonces, ese sería el impulso que él le dio hasta el final de su existencia. Mentir, engañar, aparentar ser pacificador, pero en realidad él lo que estaba haciendo era multiplicar el proyecto comunista contra Colombia desde Venezuela. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, ahora, ¿cuál es el rol del terrorista Ricardo Granda, alias Rodrigo o el Gallo, en la actividad fronteriza con Venezuela del bloque Magdalena Medio de las FARC? Este terrorista tiene una importancia para la FARC y para ese bloque que es incalculable, es inimaginable, pero pasó muy hábilmente porque este no era armado, sino este era el logístico. No en vano le decían el canciller de las FARC. Para mencionar un solo ejemplo, en esa época, esta mujer, una muchacha muy capaz, se creía que iba a ser en el futuro la presidente del Paraguay. Ella era la hija de un presidente Cubas. Y por el momento, por la época, era una empresaria muy exitosa en Paraguay. Y apareció allá un grupo que lo formaron los comunistas paraguayos con asocios de las FARC en los alrededores de Asunción e instalaron lo que llamarían los españoles una chabola, nosotros llamamos una comuna y en Brasil llaman una favela. Y a esa favela de una vez la bautizaron Marquetalia. Y el cabecilla de ese grupo tomó contacto por medio de los comunistas con las FARC y le enviaron a este bandido, a Rodrigo Granda. Y él se reunió con ellos allí en Asunción, viajó desde Caracas a Asunción, y organizaron el secuestro de esta señora, esta joven, y luego se devolvió para Caracas y desde allá, cuando cayeron los correos electrónicos de Raúl Reyes, se comprobó que este criminal dirigió toda la coordinación del asalto, del secuestro y la extorsión a la familia. Extorsionaron parcialmente a la familia, pero no pagaron la millonada de dólares y no le podían pagar tampoco a las FARC su parte por la asesoría en el secuestro. Entonces la asesinaron en cautiverio y quedó probado que este delincuente fue uno de los que dio la orden que la asesinaran, el tal Granda. ¿Y cuál era el tema? Pues que vivía en Venezuela, entraba al Palacio de Miraflores a reunirse con Chávez, Rodríguez Chacín, con los jefes del Partido Comunista Venezolano, como si estuviera en su propia casa. Entonces, aquí vemos en uno de los shows que montaron Piedad Córdoba y Hugo Chávez para hablar de la liberación de Colombia, y ahí se ven los gestos de Chávez siempre asumiendo unas actitudes ridículas, tomando aire y fingiendo que está reflexionando para decir cualquier barrabasada y rodeado de bandidos, ahí lo vemos. Y la señora Piedad Córdoba toteada de la risa del drama que estaban viviendo los colombianos, porque ella pensaba ser presidente y las FARC le han dicho que le ayudaban. Y Rodrigo Granda era el hombre que se movía por todo el continente, haciéndole los mandados a Chávez y haciéndole los mandados a las FARC y cobrando extorsiones y vigilando las propiedades que tenía al otro lado de la frontera. Bueno, hecho, el título que le dieron de canciller de las FARC le caía como anillo al dedo. Y todo eso lo dirigían este sujeto, Timochenko, este otro, Pastor Alape, y el señor Iván Márquez, que dicen que no ha muerto, que está en Venezuela muy mal herido, de un atentado que le hicieron,
pero que muchos años de su tenebrosa existencia los pasó en Venezuela al lado de la narcodictadura de Hugo Chávez. Entonces esa es la importancia del tal Granda, que es como el engarce entre todos estos, y se movía en lo urbano, en lo rural, pasaba de Venezuela al Catatumbo, de Venezuela al norte de Santander, al punto que fue capturado precisamente en la frontera en una maniobra de engaño que le montaron los de la inteligencia colombiana, que le llevaron a Caracas un fusil y un kilo de coca, y le dijeron que tenían armas de esa calidad para venderle una buena cantidad, y lo mismo coca de la mejor pureza para que le exportara. Y al bandido se le abrieron los ojos cuando vio todo eso, y le dijeron, sí, pero es que la reunión tiene que ser en Cúcuta porque ya los jefes no pasan para este lado. Y mordió el anzuelo, y en Cúcuta lo capturaron, y ahí apareció Hugo Chávez, los comunistas armados y desarmados, Ernesto Samper, todo lo malo que hay en Colombia apareció defendiéndolo, y se inventaron que Colombia lo ha capturado en Caracas, que ha violado la soberanía, y Chávez le dijo a Uribe que le iba a mandar un Sukhoi a que bombardeara el país. Eh, el tropicalismo en todos los sentidos. Por eso ese bandido era tan importante para la FARC. Bueno, mi coronel, si nos hace el favor de explicarnos para mayor comprensión del contexto en que sucedió la sangrienta emboscada y masacre de 17 soldados perpetrada por la cuadrilla 33 de las FARC a órdenes del narcoterrorista Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en límites de Ábrego y Villacaro, en el departamento del norte de Santander, en diciembre de 2006. Podemos ilustrar a nuestros oyentes con algunos aspectos de orden táctico y estratégico a manera de antecedentes del audaz y criminal suceso. Claro que sí, mi coronel. Y quisiéramos, antes de referir los antecedentes, ver la distribución geográfica como las FARC la idearon y que la dirigían Timochenko y este bandido Pastor Alape, de, desde Venezuela o desde el centro del país. Y es que vemos la mancha en verde, que abarca una gran cantidad de departamentos. Vemos aquí que abarca el norte de Santander, el sur del Cesar, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, y todo el departamento de Santander. Y a ese bloque lo llaman Magdalena Medio, y tiene aquí la explicación muy detallada de cuántas cuadrillas tenía, cuántas columnas tenía, y una de esas era la cuadrilla 33, que sigue activa, que fue la que años más tarde atentó contra el presidente Duque, después de haber firmado el pacto Farsantos, y que también colocó una bomba en la Brigada 30. Y como sabemos, aquí el Catatumbo y la zona norte del norte de Santander es muy afectada por el narcotráfico, por la inmigración, por el cruce por los distintos puntos legales e ilegales que hay de la frontera. Entonces se presta para una cantidad de delincuentes que se mueven muchísimo por la región. Y vemos aquí entonces, ya para los antecedentes, por qué llegamos allá a esa emboscada, qué fue lo que había alrededor. Entonces, recordemos, comienzo del siglo XXI, el fracaso del Caguán, arrodillamiento abierto del señor Andrés Pastrana y su equipo de negociadores frente a lo que le imponían los bandidos en las FARC, todo por el afán de un premio Nobel de Paz, sin importar qué tanto se sacrificaba a Colombia. Luego vino la presión de la seguridad democrática, que le cambió el tercio al asunto, y comenzaron a producirse golpes en todo el país, y las FARC también a contragolpear, y entonces la guerra pasó a un nivel de mucha intensidad, en el cual era un toma y dame, porque antes en el periodo de Pastrana era dame y dame y dame, y el gobierno arrodillado, y el señor Pastrana diciendo que los voy a atacar si no cumplen, porque es que no me cumplen la palabra, pero que hubo que no me promueven el premio Nobel de Paz, que era lo que más quería. Las FARC, después de que se inició la campaña de seguridad democrática, tuvo también el problema de que la invitación a la desmovilización de los terroristas les disminuyó sus guaridas, sus cuadrillas, y porque los bandidos se fueron cansando y se volaban y se presentaban. Entonces, en la medida que tenían deserciones, también incrementaban
la campaña de reclutamiento con mucho énfasis en menores de edad, por las razones que ya hemos explicado varias veces aquí. Hubo muchos combates con el ejército en todo el país, porque esa era la política, ese era el ímpetu ofensivo que se estaba dando en ese momento. Y en norte de Santander, que es una zona tan conflictiva donde hay ELN, EPL, FARC y de remate las mal llamadas autodefensas, pues los combates fueron muy constantes y las acciones criminales fueron terribles, como dos masacres que no puede olvidar nunca el país, una que cometieron los hermanos Castaño por temas de narcotráfico y la respuesta de Timochenko, que fue degollar a 33 campesinos en una finca donde estaban cultivando coca, una gran cantidad de personas de la región. Pero ahí vino, dijéramos, la primavera del señor Hugo Chávez. Durante ese lapso, año 2000 al 2010 aproximadamente, Chávez descaradamente apoyó a las FARC en todo lo que necesitaban. Inclusive cuando cayeron los computadores de Raúl Reyes en el 2008 no paró. Eso quiere decir que para 2006, cuando ocurren estos hechos, Chávez estaba disparado. Eso era reunión va, reunión viene, apoyo a secuestros, apoyo a narcotráfico. Todo lo malo que hacían las FARC tenía completa connivencia con el señor Hugo Chávez. Y en la región, pues las AUC desataron una guerra a muerte y entonces hubo mucho asesinato de uno y otro lado. Y eso naturalmente no lo cuenta el señor de Rux en su informe. Relata mucho lo de los asesinatos de las AUC, pero no menciona para nada los de las FARC, y fueron por parejo. Hay muchas acciones terroristas contra el oleoducto. Como lo hemos dicho, esta etapa es cuando las FARC ya deciden meterse en el ataque a la infraestructura económica, que antes no lo hacían de manera tan asidua. Aquí ya es permanente y parece una competencia con el ELN, cuál de los dos más daños causa a la infraestructura energética y vial, porque los puentes también los dinamitaron varias veces. O sea, las regiones con la desgracia de que por la deforestación y la evolución natural, las quebradas se crecen y tumban los puentes, entonces cuando no era la naturaleza, eran las FARC o el ELN dinamitando los puentes. Y todo con la venia y el contubernio de la narcodictadura del señor Chávez en Venezuela. Y para la época, pues el país lo recuerda muchísimo la manipulación de los secuestrados que vemos relacionado aquí muchísimas veces, y era que sacaran de la cárcel a todos los terroristas que estaban presos, que finalmente el señor Santos se los sacó a todos, y que ellos liberarían a los secuestrados políticos que tenían allá, es decir, a los dirigentes políticos y a los militares y policías. Esa es una lista apenas de 8 de los antecedentes, porque son muchos más, pero nos da un contexto de cómo estaba el país en ese momento y los problemas que enfrentaban las tropas y la posibilidad de cualquier combate, o positivo o negativo, porque la intensidad de la guerra estaba fuerte. Gracias, mi coronel, por la explicación. Ahora, si nos puede decir cuáles fueron las acciones violentas más resaltantes perpetradas por la FARC y otros grupos criminales en la región antes de la sangrienta emboscada y masacre de 17 soldados perpetrada por la cuadrilla 33 de las FARC a órdenes del narcoterrorista Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en límites de Ábrego y Villacaro, en el departamento del norte de Santander, en diciembre de 2006. Mi coronel, apenas vamos a relacionar unos 6, 7 casos, pero lo que vamos a ver es impactante, es impresionante, es aterrador cómo el país se puede olvidar de esto y cómo la narcodictadura de Venezuela, con tanta complicidad, no se menciona ni en el informe de la Comisión de la Verdad, no se menciona en el pacto FARC-Santos para nada, y entre las supuestas verdades que le han contado al país las FARC, jamás han dicho cómo Venezuela estaba metida o ha estado metida en la violencia en Colombia, y demás que la academia tampoco lo nombra. Nada, en la academia no se oye ni en los medios de comunicación, pero miremos estas realidades.
En el 2006, el EPL, que tenía ahí un contubernio raro con las FARC por temas de narcotráfico, le hizo una emboscada muy sangrienta a una comisión mixta del DAS que todavía existía y a 7 militares que los acompañaban a un, como dicen ellos, un procedimiento para incautar unas propiedades de un bandido que le decían Megateo, de quien ya vimos el caso aquí en la memoria histórica, y fueron asesinados esas 17 personas, rematadas a tiro, los vehículos incendiados, una cosa atroz. Pero a los pocos días de eso, a los pocos meses, 2, 3 meses después, los bandidos de las FARC dejaron un carro bomba instalado en la vía entre Tibú y el corregimiento de La Gabarra, o sea, el área urbana del municipio de Tibú y el corregimiento de La Gabarra, que toda la vida ha sido una zona que la hemos escuchado N veces en acciones criminales. Y cuando los militares fueron a desactivar el vehículo, los bandidos lo activaron a la distancia y asesinaron a 15 soldados, perdieron la vida ahí. Y luego vinieron y lo remataron a tiros y le robaron todo lo que tenía, sus pertenencias y sus armas de dotación. Luego, en noviembre, atacaron la patrulla, que es el caso que estamos viendo hoy, donde murieron 15 soldados profesionales y 2 suboficiales. Pero también se relacionan que a final del 2005 hubo unos atentados terroristas muy fuertes en otras partes del país, como fueron el ataque en Vistahermosa Meta, que lo vimos aquí, en la cual asesinaron a más o menos 30 soldados. Aquí dice que fueron 28, pero en el caso que analizamos, llegamos a 30 con los que murieron después. Y eso nos indica que era una política de cometer este tipo de acciones y que no fueron hechos fortuitos del conflicto. Lo resaltan los medios de comunicación de manera separada para indicar que las FARC en ese momento estaban convencidas de que a pesar de que la seguridad democrática los había golpeado, ellos iban por otro lado y aquí sale a la luz que el padrinazgo que les daba Venezuela y la acción política que estaba desarrollando la Organización de Colombianos por la Paz pretendía era legitimarlos y darles un estatus diferente a la paz que los colombianos queríamos y era a la paz que ellos siempre han planteado, que es la que le entreguen todo. Ellos no entregan nada porque no tienen nada que entregar y siguen imponiendo una dictadura comunista, además porque le articulaba como anillo al dedo al señor Chávez con su plan de expansión bolivariana. Entonces esos 3 actos son aterradores y son apenas por mencionar algunos, mi coronel. Gracias, mi coronel. Ahora, mi coronel, si nos puede usted describir cómo informó al mundo la cadena Caracol los hechos relacionados con la sangrienta emboscada y masacre de 17 soldados perpetrada por la cuadrilla 33 de la FARC a órdenes del narcoterrorista Rodrigo Londoño alias Timochenko en límites de Ábrego y Villacaro en el departamento del norte de Santander en diciembre de 2006? Mi coronel, aquí el Caracol Radio no lo dice, pero sí lo queremos destacar. No hace mucho, aquí vimos, hace aproximadamente un mes y medio, vimos un caso en que en esta misma zona de Santander, norte de Santander, hubo una emboscada contra el grupo Masa que estaba cuidando la infraestructura petrolera. Y la emboscada en ese momento fue a la medianoche. Entonces, aquí, eso no lo dicen ellos, pero aquí empata con esto y es donde queremos hacer la primera reflexión, que es lo que nos saca una conclusión, nos lleva a una conclusión. Es que esta emboscada de hoy, la que estamos hablando de los 15 soldados y los 2 suboficiales por la que usted pregunta,
ocurrió también a la medianoche. ¿Qué significa eso? Que los bandidos o tenían gente infiltrada dentro de la brigada o le descubrieron la táctica al general Coronado, que era el comandante de la brigada, de mover las tropas a la medianoche o horas de la noche, donde se supone que llegaba de sorpresa, pero es que ahí viene una contradicción. Los únicos vehículos que se pueden mover de noche por una carretera de esas tiene que ser un vehículo militar, pues se sabe que la guerrilla ordena, así como dicen ellos, ordena a la población que nadie se mueva por la noche. Entonces, fue un error seguramente. Pensando en hacer un golpe sorpresivo, se cayó en esa trampa. El sitio donde ocurrieron los hechos se llama el Alto del Pozo. Y es el Alto del Pozo porque es un alto. O sea que si nos imaginamos el terreno con las fotos que vimos ahora, es una carretera con curvas, destapada, de difícil acceso y con posibilidades de que haya taludes al lado y lado y con sectores semiboscosos donde fácilmente se puede montar una emboscada. Entonces los bandidos lo que hicieron fue instalar unas canecas, unas cantinas cargadas de explosivos con los conos de dispersión apuntando hacia el sector por donde entraban los vehículos a la emboscada, y cuando llegaron los carros, pues activaron la trampa explosiva y al lado y lado de la vía en diferentes sectores estaban emplazados los tiradores con ametralladoras, con fusiles, con granadas de mano, remataron los soldados, les robaron las armas y asesinaron a 17 miembros del ejército, 2 suboficiales y 15 soldados. Ese fue un golpe aterrador, fue un golpe fuerte que aún no se olvida para los familiares, pero que para el país fue apenas un hecho más de sangre y que seguramente la mayoría de los colombianos ni siquiera sabe qué pasó. Bueno, mi coronel, ahora si nos hace el favor de decirnos cuál fue la versión del diario El Tiempo respecto a los mismos sucesos. Pues el diario El Tiempo publicó una crónica muy larga, que la tituló así: Cuarto gran descuido militar, 17 soldados muertos. Y hizo en esa crónica un recuento de varios hechos ocurridos en Santander y en la región. Insistió en que los bandidos de las FARC y del EPL y los narcotraficantes en general de esa región estaban asumiendo una iniciativa estratégica, pero llama la atención que para nada mencionan el tema de la frontera y los nexos oscuros de la narcodictadura de Chávez con estos bandidos. Entonces es una información incompleta y se dedica más bien a cuestionar la capacidad militar, a relatar el trabajo hecho por la medicina legal, que la fiscalía se desplazó, que el general Montoya, que era el comandante del ejército, fue hasta el sitio a mirar, que se harían unas investigaciones, las declaraciones de los dirigentes locales, que ellos lo que necesitaban era la paz y que ojalá que no hubiera enfrentamiento entre los actores del conflicto, como le dicen a la fuerza pública, y que los campesinos de la región también con sus dirigentes querían la paz. Y tampoco mencionan aquí ni ellos, ni el periódico en su momento, ni el señor de Rux en su informe, que paralelamente con esto las FARC sacaban todas sus organizaciones campesinas que tienen infiltradas a reclamar la paz en la región y hacer movilizaciones encabezadas por un sujeto que ya lo hemos dicho varias veces aquí, estudió ingeniería nuclear en Rusia y se vino al Catatumbo a promover los paros armados, pero él no tiene nada que ver con las FARC y sin embargo el Partido de los Comunes, que es de las FARC, lo respalda en todo lo que hace, dice, y él hace parte del Partido de los Comunes, pero él no es de las FARC. Es algo curioso. Mi coronel, ¿quiénes fueron los 2 suboficiales y los 15 soldados víctimas de la sangrienta emboscada y masacre de 17 soldados perpetrada, como se ha dicho, por la cuadrilla 33 de la FARC a órdenes del narcoterrorista Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en límites de Ábrego y Villacaro, en el departamento del norte de Santander, en diciembre de 2006? Mi coronel, los nombres de estas personas vilmente asesinadas que entregaron su vida por Colombia
y que no han recibido el verdadero homenaje del país, como corresponde a personas que sacrifican sus existencias porque los demás colombianos estemos bien, son Óscar Lemus García, Gerardo Arias, Freddy Castilla Pava, Efraín Maldonado Sandoval, Omar Eduardo Cruz, Pedro Elías García Velázquez, Jair Becerra, Albeiro Guerrero Quintero, Stevenson Cruz Miranda, Cayetano Cruz Pavón, Albeiro Macías Rocha, Jesús Dalagua Hernández, Javier Augusto Caballero Monsalve y Luis Medardo Niño Sánchez. De ellos había dos que en ese momento no se había podido identificar los cadáveres por lo desfigurados que quedaron y porque además los incineraron. Además, los soldados Leonardo Pacheco, Wilber Triana y William Toro también quedaron heridos y estaban en ese momento en recuperación cuando se hizo esta crónica en un hospital en Cúcuta. Entonces uno se pregunta, ante una barbarie como esta, ¿cómo un país puede olvidar a sus soldados y cómo un país puede salir siquiera a apoyar en una manifestación pública a un bandido como Timochenko o como el Tornillo Lozada, Joaquín Gómez, que a menudo salen en público a apoyar manifestaciones políticas, o al cabecilla, al tal Pastor Alape, que se presentó dizque para ser alcalde de Puerto Berrío en las próximas elecciones, siendo uno de los responsables de esta masacre? Nadie lo entiende, como nadie lo recuerda y como ya han ido a los pueblos a decir que qué pena que aquí pasó esto, pero que estamos y que la culpa es del gobierno, fácilmente le dan la vuelta a la torta. Adelante, mi coronel. Sí, gracias, mi coronel. Mi coronel, por favor, podemos rendir un minuto de silencio en homenaje a la memoria de las víctimas de la sangrienta emboscada y masacre de los 17 soldados perpetrada por la cuadrilla 33 de la FARC a órdenes del narcoterrorista Rodrigo Londoño alias Timochenko, en límites de Ábrego y Villacaro, en el departamento de Norte de Santander, en diciembre de 2006. Sí, mi coronel, un segundo, aquí abrimos el video y con mucho gusto le hacemos el homenaje que merecen nuestros soldados eh, en, eh, en este hecho tan atroz. Vamos a hacer aquí el ejercicio porque se nos pegó la tecnología, pero ya lo resolvemos en un segundo. Esto es, no abierto, pero ya no abierto aquí, pero sí se está oyendo, no sé por qué. Paz en la tumba de nuestros soldados sacrificados miserablemente en Villacaro, norte de Santander, en diciembre de 2006.
Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel, por este rendido homenaje a nuestros hermanos soldados. ¿Trajo el pacto FARC-Santos alguna paz al departamento del norte de Santander? Pues infortunadamente no, mi coronel. Los hechos lo demuestran que en norte de Santander a diario vemos noticias relacionadas con el conflicto y con la violencia y con la presencia de las FARC. Inclusive este fin de semana vimos que estos bandidos de las FARC se reunieron con el gobierno nacional para iniciar un supuesto cese al fuego con 1000 trabas, y lo que hicieron fue alebrestar la comunidad para que le hiciera una sonada a los delegados del señor Petro, eh, para decir que ellos podían volver a desorganizar el país más de lo que lo tienen si no les firman rápido. Y hubo tanto estulto en las redes sociales que reenvió ese mensaje dando a entender que, es que los campesinos estaban en contra de Petro. No, los campesinos lo que le estaban haciendo era un mandado a las FARC, y ahí los tenemos. Y le han dado la vuelta, y que pasemos de Tibú al Caquetá y que del Caquetá al Putumayo. Entonces quiere decir que ni en el Santander ni en ninguna otra parte del país el pacto FARC-Santos trajo la paz, sino lo que trajo una legitimación de las FARC y un avance, así como vemos el manchón del bloque Magdalena Medio, y ahora está en poder de las supuestas disidencias. Hay manchones similares en Cauca, en Nariño, en Putumayo, en Meta, en el Guaviare. O sea, no hubo ninguna paz verdadera. Gracias, mi coronel. Concomitante con la pregunta anterior, ¿tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas de la FARC en las actuales conversaciones de paz con el gobierno de Petro? Desafortunadamente, mi coronel, como se ve en este mapa, por la ubicación de los bandidos y por las realidades de lo que estamos viendo, todo parece indicar que no, porque se nota a leguas que los bandidos no quedaron satisfechos con lo que consiguieron en Cuba, que encontraron un gobierno proclive y fácil de manipular, que encontraron una situación complejísima, económica, social y política, derivada en parte de la pandemia y en parte del acumulado histórico que trae la falta de visión geopolítica del país, y que están utilizando esos diálogos es para sacar ventajas para ellos, no para el país. Entonces, al sumar esos 3, 4 aspectos, pues la conclusión que saca cualquier lego en la materia es que esa supuesta paz que van a hacer no va a favorecer ni a las víctimas ni a los colombianos en nada, y va a ser una prolongación de una agonía y más de lo mismo. Gracias, mi coronel. ¿Es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la sangrienta emboscada y masacre de 17 soldados perpetrada por la cuadrilla 33 de la FARC a órdenes del narcoterrorista Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en límites de Ábrego y Villacaro, en el departamento de Norte de Santander, en diciembre de 2006? Mi coronel, reflexiones aquí saldrían muchísimas, pero tratemos como de puntualizar algunas para llegar a un concepto claro sobre lo que nos ocurre. Entonces, veamos que hay un olvido manifiesto frente al terrorismo que han cometido las FARC. Uno, por la amnesia que caracteriza en temas políticos al pueblo colombiano, pero dos, por la habilidad propagandística del Partido Comunista y de los grupos armados para darle la vuelta al asunto y de encontrar tanto estulto multiplicador que con una facilidad impresionante resaltan siempre cosas distintas y hacen olvidar. Entonces las FARC nunca cometieron nada, los errores todos han sido del Estado, y desafortunadamente ese tema de los mal llamados falsos positivos sí que le ha hecho daño a esta memoria histórica y a esta construcción de la realidad, porque cualquier perico de los palotes que quiere hablar del conflicto utiliza los argumentos del
de los falsos positivos y enmascara todo esto y termina diciendo que en realidad lo que pasa es que las guerrillas lo que han hecho es defender a Colombia de que Estados Unidos no se lleve nuestros recursos y que si no fuera por las guerrillas ya nos hayan expropiado completamente y que hay una derecha que es arrodillada ante Estados Unidos y que ha permitido eso y que las guerrillas lo que hacen es evitar combatir esa derecha también. O sea, es un discurso bien elaborado de propaganda marxista-leninista que ha ayudado a que el terrorismo de las FARC se olvide y antes al contrario, como que las víctimas terminen rindiéndoles honores. Recordemos que para las FARC, que es otro olvido, y que el señor de Rupp no lo menciona así en su informe, es que las FARC tenían los secuestrados, era como una mercancía de canje, de cambio, y también olvidado completamente eso. Ya casi nadie se olvida. Y un muchacho que nació en el año 2000 y que tenía apenas 6, 7 años cuando ocurrió la operación Jaque no tiene ni la menor idea de lo que pasó, ni mucho menos sabe de las destrucciones de poblados, ni de estas emboscadas. Y entonces sale a gritar que viva Petro, que vivan los cambios, que no sé qué, y no sabe la calidad de bandidos y de criminales que son esos que ahora hablan de la paz. Los ataques al oleoducto y la extorsión a petroleras fueron muy reiterativos en esa etapa del año 2000 al 2010. Y obviamente Norte de Santander, que es un epicentro petrolero y un sitio de cruce del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, fue blanco permanente de esa actividad criminal. Algo que ya se está olvidando completamente y prácticamente tiene olvidado en este momento, es el rol de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro con la guerrilla colombiana. Y sigue Maduro activo con la guerrilla colombiana, pero los medios de comunicación hablan del presidente Maduro, hablan de que Duque es el que tiene la culpa de que las relaciones se hayan dañado, porque es que Duque no fue condescendiente, pero no cuentan que el señor Maduro sigue apoyando el terrorismo y, y sigue apoyando la guerrilla colombiana y promoviendo la violencia contra nuestro país y el narcotráfico. Y entonces dicen que son inventos de la CIA, que son inventos de los gringos, de los marcianos, pero que Maduro es buen tipo, en otras palabras. Ese crecimiento cualitativo y cuantitativo que tuvo el bloque Magdalena medio de las FARC, que lo vimos en ese manchón del mapa, y que en apariencia, la pregunta que usted me hacía anteriormente, se habría desaparecido con la firma del Pacto FARC-Santos, lo que lo vemos es más activo y más presente hoy, al punto que Tibú se convierte en el epicentro de tomar las decisiones para ahora sí iniciar los diálogos de paz después de un año de estar yendo y viniendo y cometiendo crímenes. Y es que queremos el cese bilateral, pero es que el gobierno no lo hace. Nosotros hacemos un cese temporal, pero si nos atacan nos defendemos y quítenos la tropa del Micay, quítenos la tropa del Chocó, quítenos la tropa del Paramillo, porque nosotros lo que queremos es la paz. ¿Y cómo va a haber paz si la tropa está ahí? Pero los medios de comunicación que les dan micrófono a todo eso, nunca les preguntan, oiga, ¿y ustedes por qué quieren que les quiten la tropa y ustedes no entregan las armas? Ah, no, porque es que estamos en una lucha, etcétera, etcétera, etcétera. La soberbia y la ignorancia de la dirigencia política frente al terrorismo, más la búsqueda de intereses personales, sigue igual ayer que hoy. Ahí vemos a personas de la mal llamada derecha, disque sentados en las mesas, repitiendo el mismo show de toda la vida. Y eso que en las épocas anteriores tenían la ventaja, era que todos eran de esa misma dirigencia política, descompuesta, los que iban allá. Ahora apenas son unos y los otros son de los mismos. Entonces ahí sí, si antes se perdió la batalla, ¿cómo será ahora? Donde en la mesa hay gran parte de los bandidos. O sea, en los que los representan a ellos y los que supuestamente representan al gobierno. Y la soberbia sigue igual porque están pensando en las elecciones de ahora de octubre, cómo meten sus fichas y cómo se preparan para las que vienen, no con proyectos, no con cambios, sino cómo se organizan ellos para que ojalá otros se sacrifiquen y salgan y le quiten el peso al señor Petro para todos ellos regresar a desgobernar al país y a pelechar de los recursos. Sin duda, al mirar todo esto de manera analítica, el informe del señor de Rux es inexacto. No dice las cosas como son, pero es el que esa misma dirigencia política hasta lo acompaña a los eventos públicos de lanzamiento y habla de la necesidad de la democracia en Colombia, respeto a los derechos humanos, un poco de cosas, a sabiendas en el fondo de que están mintiéndole al país
pero no importa, con tal de que ellos ganen réditos ahí, ahí están. Hubo una gran cantidad de errores del señor Uribe en el Ministerio de Defensa en ese periodo y fueron las fuerzas militares las que con su sacrificio y su talante pusieron a los bandidos en jaque. Uribe comenzó por colocar a la señora Marta Lucía, que ni sabía cuando entró nada de defensa, ni salió sabiendo absolutamente nada del cargo. Ella estaba interesada era por centrar concentrar la contratación toda en el Ministerio de Defensa, desde los lápices hasta los aviones, de servicios de personal, medicinas, de vestuario, todo lo quería manejar ella, todo, absolutamente todo. Y luego vino otro señor gordito que era como de seguros, que era de apellido Uribe, y ese sí andaba todavía más desfasado. Le fascinaba disfrazarse de soldado, pero ni idea de lo que pasaba. Y luego trajo nada menos que a Juan Manuel Santos, que es el peor error de Uribe en su presidencia. Y por último colocó a el señor Silva Luján, que era la ficha de Santos, que lo que hizo fue desde el ministerio ayudarle a multiplicar su campaña presidencial. Entonces los errores de Uribe en el Ministerio de Defensa fueron graves y eso afectó mucho la institucionalidad. Además, Uribe optó por una línea abusiva e irrespetuosa con el mando militar, era que los regañaba en público, los destituía y asumía una conducta como si fuera mi Dios sobre el planeta, y eso afectó muchísimo la disciplina de las fuerzas militares. Otro error que cometió Uribe fue vulnerar la antigüedad, que es tan sagrada y tan respetada en todos los ejércitos del mundo. Y entonces pensó que estaba en Estados Unidos, donde hay un sistema diferente y mal asesorado seguramente. Entonces comenzó a colocar en el mando del ejército a personas menos antiguas que otros que estaban en otras unidades, y eso pues no puede ocurrir en un ejército, pero lo hizo Uribe. Y de remate se dejó meter el cuento de unos comandos rarísimos que se inventaron, y entonces terminaron zonas del país bajo el mando de oficiales de distintas fuerzas, y el ejército de subalterno y el comandante del ejército perdió el mando directo del ejército, y eso también incide en la moral, incide en todos estos hechos, porque cuando no hay políticas claras, cuando una institución tan seria como el ejército no tiene una sola línea de acción y un solo eje de la línea de comando, de la estructura de mando, eso se descompone. Además que es un principio de la guerra, ¿no? El mando, el mando tiene que ser vertical en el ejército y debe tener cada quien saber dónde es su estructura orgánica. Pero eso de que un batallón pertenece al ejército, pero está agregado a la fuerza de tarea, no sé qué, y esa fuerza de tarea la integran tres fuerzas, pero a la vez depende del comando general, ahí ya estamos perdiendo el año. Ahí hay enredos, pero eso lo hizo Uribe y lo hizo asesorado en muchos casos por generales activos y en otros casos porque él ya creía que era el dueño, y hasta tomaba el puntero sobre el mapa y comenzaba a distribuir tropas como si supiera de eso. Y de remate, en los aspectos geopolíticos del terrorismo en Colombia son muchos, como lo veíamos en la distribución geográfica, y a eso le matizan propaganda interna y externa. Entonces, todo un contexto que no se ha resuelto en su conjunto y que hace parte de unos antecedentes, de unas realidades como esa emboscada y de una dirigencia política que ni conoce el problema ni quiere aprender de él, pero al mismo tiempo quiere pontificar sobre la solución. Mi coronel Saldaña, creo que usted nos tiene hoy unas reflexiones interesantes. Mi coronel y compañeros quienes estamos en esta aula máxima de Fundel virtual y quienes nos escuchan por otros medios. Mi coronel, mire, después de escuchar el episodio como otro, y viendo el puente Beiles, simple, ¿no? Que se construyó que se ve en ese río de ahí del norte de Santander, las fuerzas militares a través de los ingenieros militares, lo único que han hecho es transformar la geografía colombiana en beneficio del país, mientras estos narcoterroristas la destruyen en contubernio con muchas entidades que nos representan en el país. Van de masacre en masacre, de terrorismo en terrorismo, de asesinatos en asesinatos,
y aquí no ha pasado nada de particular. También usted lo ha demostrado que los resultados de los procesos de paz son negativos, no han dado resultados positivos. Y algo que me llamó la atención de su reflexión, mi coronel, es que el presidente Uribe no respetó el conducto regular. Daba órdenes pasándose a los comandantes y sin siquiera pedirles conceptos. Eso en el punto número 1. En el punto 2, relacionado con lo que hemos venido aquí tratando de explicar sobre el proyecto macro de la doctrina comunista, la estrategia, decía Lenin, solo existe una idea, la creación de un estado del trabajo sobre las ruinas del mundo viejo que fallece. Se refiere al capitalismo. Esta es la única finalidad hacia la que nos encaminamos, sin miramientos para nadie ni para nada, a través de delitos de sangre, de cadáveres y de leyes. Nuestra victoria será implacable y despiadada, como despiadada nuestra conducta, como es despiadada la conducta del ELN, de la FARC, con lo que en este momento se está negociando en Colombia. Decía igualmente, en este asunto, refiriéndose al contrabando de armas, lo que menos conviene son los esquemas, las disputas y las conversaciones. Lo que hace falta es una energía furiosa. Lo habíamos dicho aquí ya nosotros. Y decía Lenin, veo con horror que hace más de medio año que se habla de bombas y hasta ahora no se ha hecho ni una. Estas conductas aviesas vemos que aquí en Colombia hay mucho contrabando de armas. O sea, es una perfecta obediencia a la doctrina comunista. Al crear la Tercera Internacional, dijo, los obreros deben aprender el oficio militar y conquistar al ejército. Al llegar del destierro, Lenin había sido detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels, especialmente el Capital, que ya había descubierto en su etapa estudiantil, y elaboró su primer trabajo sobre la aplicación del pensamiento marxista a un país atrasado como en ese tiempo era Rusia. Y decíamos que al llegar del destierro, ya sabemos que fue en Siberia, para ponerse al frente de la revolución triunfante, dijo, camaradas, luchemos hasta el fin. ¡Viva la revolución social universal! Mi reflexión, gracias y feliz día. Pues muchas gracias, mi coronel. Usted siempre llega a puntos de reflexión profundos al comparar la doctrina marxista-leninista frente a los hechos, que es una forma de hacer ciencia. Cuando hay doctrina que está definida frente a hechos, se pueden sacar conclusiones y avanzar en la construcción de los conceptos con basamento científico. Pues al mirar estos conceptos de estos personajes, nos queda muy claro que lo que ocurre en Colombia no es aislado, no es casual, no es parte de una estrategia, que gracias al trabajo, sacrificio, la sangre derramada por nuestros soldados es que no ha prosperado más para ellos. Pero ellos también son conscientes de esa realidad y por eso tampoco ceden ni dan a torcer el brazo.
Entonces es una guerra que sigue vigente, que sigue latente, que no se ha acabado y que sería muy estulto creer que ya estamos en paz porque lo hemos demostrado hasta la saciedad, que cada vez que se reúnen para hablar de paz y logran algo, es simplemente un paso más, un salto cualitativo, más no una definición de un conflicto. Y además así lo definen ellos mismos. Es que tampoco es que digan mentiras en las definiciones respecto a lo que quieren. Lo de Cuba no se llama acuerdo de paz, se llama acuerdo para solucionar el conflicto, para finalizar el conflicto, dicen ellos. Pero no están hablando de que hubo una paz, ¿no? Nada de eso. Es finalizar un conflicto, pero al dejarlo abierto de esa manera quiere decir que el conflicto se puede volver a abrir. Y con todos esos mecanismos que se invertan, como la JEP, como la Comisión de la Verdad, simplemente lo que hacen es una legitimación para reciclarse. Y hechos como este de Santander demuestran que tanta atrocidad, tanta violencia contra los colombianos ni ha sido sistematizada, ni ha sido decantada, ni se le ha enseñado al pueblo colombiano dónde está el mal, dónde está el enemigo y dónde está el daño que se le ha causado a las regiones y cuál es la razón para que no se progrese, porque es fácil decir que es por lo que los políticos se roban la plata, que es cierto, eso es cierto, que no hay desarrollo, pero no le ponen la segunda parte para que la verdad sea completa, es que además de eso, los bandidos de las FARC y del ELN no hacen sino destruir el país, evitar la inversión, secuestrar a todo el que llega a trabajar, robar, matar, y así es imposible porque, por un lado, los dirigentes políticos echando al bolsillo el dinero público, y por el otro lado, las FARC destruyendo el país. Entonces, ¿cuándo va a haber desarrollo? ¿Cuándo vamos a dar un salto cualitativo? Pero eso no lo entiende mucha gente, sino es que el Estado tiene que darles y que como no les da, entonces justifica esa violencia y se vuelve un círculo vicioso. Llegamos al final del ejercicio, en la tarde-noche de hoy no tendremos jornada académica por los temas de la eliminatorias de la Copa Mundo que participa nuestra selección Colombia, pero mañana estaremos aquí a primera hora con un nuevo episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado colombiano. Feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel Willy.